izquierda, manteniéndose en sus puestos para luchas futuras en la que la expresión de la verdadera voluntad popular pueda ser una realidad triunfante. En su legado histórico como constituyente del 17, una de las grandes aportaciones del general Múgica al constitucionalismo mexicano fue la creación del artículo 3 bajo la premisa de la educación pública, laica, obligatoria y democrática, considerando que la educación es el vínculo entre el Estado y la sociedad que sirve al propio Estado para fortalecer su identidad cultural y política y que se convierte al mismo tiempo en un marco comunicante de la vida nacional. El texto del artículo 3 constitucional está inspirado justamente en esta condición impuesta por estadistas de la altura del general Múgica, cuando considera que la educación democrática se convierte no solo en una estructura jurídica y un régimen político, sino en un sistema de vida que genera identidad cultural y social y nacionalista entre los distintos sectores de la población. Así, el proyecto democratizador de inicios del siglo XX buscó vincular a la comunidad en una tarea de reconstrucción social a través de la educación impartida en la escuela rural mexicana. El reto fue lograr a través de la escolarización combatir las desigualdades sociales, desarrollar nuestra autonomía científica y lograr una intensa vida democrática. Reivindicar la política educativa de Múgica nos conlleva el reto de educar bien a todos, mediante una educación democrática, que forme ciudadanos en condiciones de igualdad con una regia identidad nacional, más conscientes de sí mismos, de su sociedad, su historia y su ser nacional. Personas activas en un país libre y libertario, cada vez más justo, pluralista, respetuoso y democrático, mexicanos responsables, solidarios y comprometidos con nuestro proyecto nacional. Educación y democracia resultan objetivos esenciales de este nuevo modelo educativo, que todos los sujetos de la educación institucional estamos obligados a impulsar. Sin una educación democrática, los esfuerzos por mejorar niveles de justicia y libertad obtienen resultados lamentables. Sin ello, cualquier acción que lleve al crecimiento del sistema educativo tiende a convertirse en gasto inútil, porque tal como lo afirma don Pablo González Casanova, que el nuevo proyecto democrático universal es una esperanza para la humanidad. Luchar por ello, hasta su tiempo, constituiría la única garantía de nuestra sobrevivencia sobre la especie como de un mundo menos inseguro y menos justo. Democratizar la educación significa, entonces, por una parte, elevar los niveles de escolaridad de la población al generalizar la atención de los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades. Pero además representa una obligación para que el Estado garantice el acceso a los que menos tienen mediante la impartición de una educación pública, laica, gratuita y obligatoria desde el nivel de preescolar hasta el posgrado. Reivindicar la política educativa de Múgica implica fortalecer una política educativa desde el Estado que asegure para los niños y jóvenes michoacanos un servicio educativo de mayor calidad, con apoyo en un modelo educativo que responda a las expectativas del desarrollo regional, que genere condiciones de equidad y justicia social, que modifique sus parámetros de acceso a la educación superior, ampliando su oferta educativa y infraestructura escolar, garantizando la plena gratuidad y obligatoriedad de los estudios. Una reforma educativa de esta naturaleza obliga a seguir promoviendo reformas académicas que aseguren la eficiencia terminal y movilidad de los nuevos profesionistas, particularmente que fortalezcan sus políticas de vinculación con el sector productivo del Estado para incrementar el índice de legislatividad de ingresados del nivel superior que continúan sumando al gran ejército de empleados de estudios universitarios. Otra de las grandes obras de Múgica fue, sin duda, la aportación al artículo 27. Su compromiso con el campo, con los campesinos, con las organizaciones agrarias, ejidos y comunidades, y con el aprovechamiento de los recursos naturales, es algo que no podemos olvidar los mexicanos. Por eso, herederos de esta genuina política agraria, estamos obligados a emprender una cruzada permanente en favor del campo mexicano. Es urgente impulsar una verdadera política de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa agropecuaria, generadoras de más del 90% del empleo rural en México. Una política que revierta la devastadora política de libre entrada de productos del campo, que origine el deterioro de nuestra planta productiva nacional. Necesitamos un rescate integral del campo con perspectiva nacionalista, que exija la renegociación de Senecán
Un particular, lo que se refiere al capítulo agropecuario, exigiendo de ser posible la suspensión del mismo. Debemos asegurar que el consumo nacional se realice sobre productos nacionales y no sobre productos importados, aplicando un modelo de sustitución de importaciones agropecuarias con apoyo en una política de subsidios y apoyos incondicionales para lograr la capitalización y competitividad del campo mexicano. Para disminuir la dependencia alimentaria y enfrentar la migración de los respectivos michoacanos, es prioritario capitalizar a nuestros productores nacionales y estimular la producción interna de bienes de consumo básicos, no solo estimular el crecimiento del mercado agropecuario con la generación de más empleos e ingresos para el medio rural mexicano, sino fundamentalmente asumir una posición más solvente en la defensa de la soberanía alimentaria con apoyos de campesinos y productores agropecuarios que se arraiguen en sus comunidades de origen sin necesidad de emigrar a los Estados Unidos. Honrar la memoria de Mújica es honrar también los ideales de justicia laboral que dejó plasmados en el artículo 123 constitucional, para garantizar a los trabajadores jornadas laborales humanas, dignas, bien remuneradas y en condiciones de estabilidad laboral. Ningún favor le hacemos al derecho laboral mexicano cuando se propone una reforma laboral que establece la posibilidad de los contratos a prueba y de capacitación inicial, que limita el derecho de los trabajadores despedidos injustamente a los salarios caídos, que establece el sistema de pago de salario por hora, que reduce el derecho de lactancia de las madres trabajadoras y que limita de manera muy grave los derechos colectivos de los trabajadores sindicalizados, fundamentalmente en la celebración de los contratos colectivos y el derecho de huelga. México y Michoacán hoy necesitan una política laboral como la que en su momento fue impulsada por el general Mújica, con profundo sentido social, una política laboral que defienda los derechos de los trabajadores, que les garantice condiciones de estabilidad y que respete la autonomía sindical, que proponga una base salarial digna por la prestación de sus servicios personales, porque el establecimiento del salario mínimo que hoy se paga en nuestro país resulta francamente insuficiente y ofensivo. Requerimos una política de apoyo a los trabajadores que mantenga a la empresa pública y fomente la empresa social, para lograr acercarnos a millar del pleno empleo en la medida que podamos como país garantizar una ocupación remunerada y formal para la población económicamente activa. Será más fácil superar las condiciones de pobreza y marginación que aún se padecen en muchas comunidades del país y de nuestro Estado. No podemos permitirnos renunciar a los derechos colectivos que tanto esfuerzo, tan difíciles han costado a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. El derecho de huelga y la organización sindical no se tocan. Tampoco podemos desconocer y disminuir las conquistas laborales alcanzadas en los contratos colectivos de trabajo. Se trata de llegar a una recuperación económica del país sin afectar los derechos de los trabajadores, no a costa de su estabilidad personal o familiar. Resulta urgente impulsar en todo el país un cambio de modelo económico y productivo, basado en un sistema más solidario y redistributivo de la riqueza, un modelo económico alternativo que ofrezca oportunidades reales desde el ámbito nacional frente a los escenarios que el proceso de globalización nos plantea. Finalmente, como legionarios de una política internacional pacifista y solidaria con los pueblos hermanos, con la que coincidía el general Francisco J. Mújica, es fundamental fortalecer las relaciones diplomáticas y fraternales que históricamente hemos mantenido con los pueblos latinoamericanos, solidarizándonos con luchas sociales y políticas, reiterando frente a ellos sus declaraciones poderosas del mundo de dos principios de soberanía y autodeterminación política, nuestra política de no intromisión en asuntos propios de los mexicanos y nuestra exigencia de no intervención militar de los pueblos del mundo, generando un gran bloque latinoamericano e internacional de rechazo a las arbitrarias y abusivas intervenciones de las naciones imperialistas. Como en reiteradas ocasiones el profesor general Mújica estudiar político al manifestar la convivencia de la unidad latinoamericana y la consigna de que México buscar aliados